Si quieren vamos charlando un poquito. Bueno, sí, espera que presente quién es cada uno. Porque sí, eso quería ir avanzando de las dos presentaciones. Yo soy Marcelo, soy ingeniero industrial, como dijeron. Y bueno, la presentación que van a ver es la presentación de Gustavo, pero vamos a ir interactuando entre los dos y contándoles un poquito más abocado a lo que es el mercado, con lo que tiene que ver con la salida laboral, las diferencias que hay entre trabajar de manera independiente o trabajar de manera dependiente y un poquito las necesidades que hay en el mercado y una evaluación interna para mejorar su salida en estos próximos días que tienen que salir a... Entiendo que acá están todos por recibirse, ¿correcto? Algunos recién. ¿Cuántos hay ingenieros? Levante la mano. ¿Ingeniería? Bien. ¿Arquitectos? No, está parejo, bastante parejo. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Así que hay ingenieros y arquitectos. Me encanta que haya ingenieros y arquitectos. A veces me pasa que hay solamente gente de la rama de la ingeniería o solamente de la rama de la arquitectura. Lo cual me parece que es mucho más enriquecedor tener esta variedad, ¿no? Bueno, un poco la idea, como decía Marcelo, es hacerlo lo más interactivo posible. Como yo siempre le digo a mis alumnos, me cuesta mucho hablar sobre aquellas cosas que no he podido vivir en mi experiencia personal. Entonces todo lo que les voy a decir tiene que ver con cosas que he vivido desde el momento que me recibí, aprendizajes, y las cosas que no les puedo decir como aprendizaje porque no las he vivido, ¿no? Así de simple. Así que voy a empezar un poco hablando de cuando me recibí de arquitecto y poniendo mucha énfasis en lo que nosotros básicamente hacemos en esta maravillosa profesión relacionada con la construcción, que es hacer proyectos, ¿no? A mí siempre me encantó el tema de la palabra proyecto, porque primero me resulta una palabra muy esperanzadora y por otro lado me parece que son los proyectos el gran medio que tenemos los seres humanos para encontrar solución a los problemas que hemos tenido a través, o las necesidades que hemos tenido a través del tiempo como los seres humanos. Y creo que son los proyectos el medio que tenemos para resolver los problemas o las necesidades que tenemos ahora y vamos a tener en el futuro, ¿no? ¿Estuvo? ¿Ya está? Bueno. Voy a pasar esto. Bueno, como les dije, cuando yo estudié arquitectura, y esto también me parece que les aplica un poco a los ingenieros, pero cuando nosotros nos recibimos de arquitectos salimos muy enfocados en temas de diseño, ¿no? En pensar que a través del diseño vamos a resolver y vamos a mejorar la calidad de vida de las personas y las condiciones de las ciudades. Y uno sale con esa impronta un poco de comerse el mundo, ¿no? Sustentado fundamentalmente porque nuestra formación académica está relacionada en mayor medida en el diseño. Y lo primero que hice fue pensar que yo no quería tener jefes. A mí me parecía interesante la idea de ser mi propio jefe, abrir un estudio de arquitectura, me asocié con un arquitecto, empezamos a tener clientes, empezamos a trabajar y después me di cuenta que no era tan malo tener jefe, ¿no? Y de eso también vamos a hablar un poco. Llegando el 2001 se venía la crisis y me di cuenta que tenía poca experiencia, que no era tan sólido en muchos aspectos y que iba a necesitar y que no iba a poder sobrevivir la crisis, ¿no? La crisis del 2001, que no sé si se acordarán, fue una crisis bastante difícil. Y así fue que empecé a trabajar con Eliana Bórmida. Al poquito tiempo de entrar a trabajar con ella, no sé si la conocen, es un arquitecto, un estudio de arquitectura que se llama Bórmida de Gonzón. Tuve la oportunidad de hacerme cargo de proyectos, ¿no? Proyectos más chicos, algunos más grandes, relacionados con la industria del vino. Y fueron estos proyectos, yo se los voy a pasar rápido. Para mí fundamentalmente una escuela de aprendizaje extraordinaria, en donde aprendí no solo porque los proyectos me enseñaron, sino también por los que los clientes me enseñaron. Tuve la oportunidad de estar a cargo de proyectos acá en Mendoza, en Chile, en Uruguay, y fueron una fuente, digamos, inagotables de aprendizajes, sobre todo por aquellas cosas que uno hace mal, ¿no? Que a veces tiende a frustrarse y pensar que
que no nos tienen que pasar cosas malas, ¿no? Y no nos tenemos que equivocar. Yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes son millennials, ¿no? Si no me equivoco. ¿Son millennials o no? ¿Sí? Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos, dicen que los millennials tienen baja tolerancia a la frustración. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo? Bueno, yo les digo, miren, hay que frustrarse. Y lo que les recomiendo siempre a mis alumnos es, mientras más se frustren, mejor, porque van a aprender. Entonces hay que ser paciente en la frustración. Hay que ser paciente a veces a tener un jefe que nos exige. Hay que ser paciente a veces a tener un jefe que no reconoce todo lo bueno que estamos dando. Hay que ser paciente también a entender que nuestro jefe también está aprendiendo, ¿no? Y yo me di cuenta que no es tan malo tener un jefe, porque uno también durante un periodo de la vida, así como hemos ido a la universidad a aprender, también el tener un jefe con sus defectos, porque en definitiva los jefes son seres humanos, entramos en organizaciones que por supuesto no son perfectas, que a veces están muy lejos, como hablábamos recién hace un rato con Marcelo, de ser Google, ¿no? Porque todavía queda mucho que mejorar en la Argentina con respecto a la cultura de las organizaciones, pero nos ayudan a cortar caminos de aprendizaje. Entonces después aprendí que no era tan malo tener jefe, que no era tan malo entrar en una organización a que me enseñen aquellas cosas que yo por mí mismo me iba a costar mucho aprender o que me iba a llevar mucho más tiempo. Y así fue, y aprendí muchísimo de los clientes. Una de las cosas que más voy a agradecer a la vida es haber tenido la posibilidad de trabajar para clientes internacionales. Porque los clientes internacionales venían con paradigmas diferentes a los que yo estaba acostumbrado en nuestra propia cultura, sobre todo en nuestra cultura latina, ¿no? Por darles un ejemplo, si decimos un costo de un proyecto, el costo se debe cumplir. No podemos tirar números, decir esto más o menos cuesta tanto. O lo mismo pasa con los plazos de los proyectos. No podemos comprometernos con un plazo si después no lo vamos a cumplir. O por ejemplo los estándares de calidad que prometemos a los clientes y después no los vamos a cumplir. Los clientes, a mí me enseñaron estos clientes a que la calidad es fundamental, ¿no? De que tenemos que apuntar al cero defecto, por ejemplo, ¿no? Con un nivel de exigencia en los detalles que yo no estaba acostumbrado. Y recibí, me acuerdo, muchísimos tortazos, ¿no? Me dieron más de una vez tortazos para que aprendiera que la calidad era importante. Después aprendí que la búsqueda de la calidad, por ejemplo, es uno de los caminos más interesantes y apasionantes que podemos tener para lograr cierto nivel de resultados, de éxitos en la vida. Eso fue una de las cosas, ¿no? Empecé a descubrir también que el diseño era importante, pero no era, digamos, lo que generalmente ocasionaba conflictos y problemas en los proyectos, sino que había otro tipo de problemas que se generaban de otra naturaleza, que es lo que quiero hablar, ¿no? Y a medida que fui viendo y me fui frustrando más de una vez, y me fui llevando paredes por delante, y fui dándome cuenta a través de cometer errores, que muchos de esos defectos, de esos problemas no tenían que ver solamente con el diseño, sino que había algo diferente, de una naturaleza diferente. Y en vez de aceptar cosas como, por ejemplo, y bueno, en la construcción siempre hay defectos, ¿no? En vez de decir, y bueno, en la construcción, como me dijo una vez el jefe de obra, los plazos nunca se cumplen. Es así, Gustavo, no me exijas tanto, ¿no? O que los costos también en la Argentina no se puede planificar. ¿Cómo vamos a planificar en la Argentina si no sabemos de acá a 6 meses cuánto va a costar el dólar o cuál va a ser la inflación, ¿no? Entonces todas esas cosas, digo, tiene que haber algo que a mí por lo menos me ayude a mejorar mi calidad de vida, ¿no? Volverme tan loco con todos estos problemas, ¿no? Que me generaban los proyectos. Entonces empecé a entender que la universidad nos preparaba básicamente a los arquitectos y a los ingenieros a sustentar los proyectos en dos pilares: el pilar de las ideas o el pilar del diseño, y por otro lado el pilar de lo técnico, ¿no? Que ese es el debate que tenemos ¿qué es más importante, el diseño o lo técnico? Las dos cosas, por supuesto, porque si diseñamos y no sabemos construir, la cosa no funciona. Pero lo más interesante fue que cuando salí de la universidad me encontré con algo que se llama la gestión, ¿no? Y que a mí no me habían preparado y que salía bastante endeble, ¿no? de este proyecto que era construir. Y si ustedes me dicen, ¿qué aprendí fundamentalmente? ¿Qué me enseñaron los proyectos? Es que
la construcción se soporta en 3 pilares. El pilar de las ideas o del diseño, el pilar de la técnica que le da soporte a lo que construimos y un tercer pilar que era el pilar de la gestión, ¿no? Y para eso no había sido preparado. Y porque me di cuenta que gran cantidad de problemas y de conflictos que se ocasionaban en los proyectos tenían que ver por mis pocas herramientas o mis pocas habilidades de gestión. Y esto tengo que reconocer que me generó un cierto apasionamiento, ¿no? Empecé a descubrir que ahí había respuesta para responder a un montón de problemas que padecemos en la construcción. Y una más que tengo en la base de ese gráfico que siempre lo muestro es: los proyectos requieren líderes, requieren personas capaces de movilizar las motivaciones humanas. Y para eso tampoco estamos preparados. Si ustedes me dicen qué les puedo recomendar a ustedes como jóvenes, es pongan en sus inquietudes aprender y desarrollar liderazgo, que no es fácil y no es suficiente con leer libros, sino que lo tenemos que hacer todos los días poniendo en práctica ciertos hábitos, ¿no? O formándonos al lado de mentores que son buenos líderes y que nos enseñan a cómo gestionar las voluntades de las personas. Una de las cosas más maravillosas que me parece de la construcción es que movilizamos a muchas personas y de distintos niveles dentro de la pirámide social. Desde el cliente que está en la cúspide de la pirámide social hasta el muchacho que pega el porcelanato que está en la base de la pirámide. Y eso a mí me parece que es una oportunidad extraordinaria los que estamos en la industria de la construcción. Poder influir a todos esos segmentos de la pirámide, y para eso nos tenemos que preparar. Dale. Bueno, yo les cuento un poquito la experiencia mía. Yo estoy un poco más diversificado, como no sé si recuerdan algo de lo que dijo el presentador. Es muy importante el concepto que dijo Gustavo del liderazgo. El liderazgo muchas veces se puede ser líder desde su posición. No solamente es líder el dueño de una compañía muy grande, vos podés ser líder en un equipo de trabajo, y la construcción tiene algo muy bueno, que tiene muchas áreas donde hay muchos equipos de trabajo. Un gran líder en el área de compras, un gran líder en el área de gestión, tenés el área de proyecto, el área de dirección de obra. Es muy importante que cada uno pueda analizar y hacer un pequeño análisis hacia adentro y decir cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas, a qué le tengo temor, a qué no tengo temor, y largarse en ese camino y especializarse o adquirir herramientas de función de sus habilidades. Y es muy importante en cualquiera de los dos caminos que se tomen, ser independiente o ser dependiente, trabajando en una compañía, que es una muy buena experiencia inicial, no tener miedo. ¿Sí? Ahí con Pablo, que expuso recién, estuvimos en Silicon Valley. Yo lamentablemente no preparé nada porque estoy llegando al aeropuerto. Y ellos tenían el fracaso como una herramienta, ¿sí? No como algo negativo. El fracaso, ellos de cada 10 proyectos, 8 fracasan, pero fracasan que los tiran. Y 2 más o menos caminan. Y proyectos exitosos hay uno cada 1 millón. El concepto de fracaso lo capitalizan como aprendizaje, y hoy que las cosas son tan cambiantes que hoy el largo plazo son 2 meses, más en este país, es muy importante que generen tolerancia al fracaso, que estén alertas para aprender, que lo tomen como una experiencia de aprendizaje. En mi comienzo yo empecé antes de recibirme. Yo estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de Cuyo y son 40 materias. Cuando iba por la materia número 20, la rendí, la probé, llegué a mi casa y digo, ¿para qué me sirven tantas integrales triples, tantas demostraciones matemáticas, libros, gráficos? Algo tiene que haber en todo esto. Quiero probar si sirve. Armé un currículum que básicamente era una hoja casi en blanco. Había hecho un curso de AutoCAD y uno de calidad, que entre los dos cursos no creo que sumaran más de 10 horas. Y me fui a una empresa a pedir trabajo y me lo dieron. Me dieron un trabajo y empecé a trabajar en el área de calidad, en una empresa de alimentos, una multinacional.
Y ahí trabajé 4 años pasando por un montón de áreas a la par que fui estudiando y me recibí. Y un día, como también dijo Gustavo, me gustó el tema de probar con lo independiente. Y ahí empecé a generar mis propios proyectos. Por supuesto que en 2 fracasé. O sea, en uno me fue muy bien al principio, me mudé a Buenos Aires, vendía por todos lados y después el proyecto fracasó. Fue un aprendizaje extremadamente bueno, más allá de que me quedé con un scooter nada más para poder ir a mi nuevo trabajo, el resto lo vendí todo y no pasó nada. O sea, no pasó nada, absolutamente nada. Fue un aprendizaje relevante. Bueno, y ahí empecé de vuelta y hoy tengo 3 empresas, de las cuales una es una empresa constructora que hacemos desarrollos y que permanentemente estamos buscando también en las nuevas generaciones que vienen nuevos talentos. Y hay muchas partes en las cuales el contexto de esa mediocridad generalizada en no cumplir un presupuesto, en no cumplir un tiempo de obra, se ve reflejada en la media de los profesionales. Es decir, es muy difícil encontrar gente realmente buena para trabajar y el que la encuentra la cuida y la quiere un montón y forma parte de un gran equipo y seguramente es un gran líder, aunque no sea el que comande toda la empresa. Entonces, siempre ustedes como característica buena tienen que saber venderse, ¿sí? Sea en la parte privada que van a trabajar para alguien o si van a trabajar ustedes solos. Tienen que venderse porque todo arranca por la venta. Un estado de resultado arranca por la venta, un proyecto arranca por la venta. Es decir, véndanse bien, sepan cuál y no tengan miedo porque no pasa nada si les va mal. No pasa nada si lo echan de un trabajo, no pasa nada si agarran un emprendimiento y les sale mal o si ofrecen un servicio. Evalúen el mercado en un concepto que no estaba, no sé si lo dijiste vos, Pablo, sobre el pitch, que lo aprendimos ahora. Bueno, ahí me habilita que no lo dijo, para no repetir. El pitch lo usan mucho en Silicon Valley y en todas estas empresas grandes. El pitch es muy cortito, tiene 5 puntos. El primero lo llaman identificación del dolor, que en realidad es identificar qué es lo que le está molestando, qué problema tiene algo en el área que ustedes estén, ¿sí? Después, identificar quiénes son los que sufren eso. Por ejemplo, en el caso de un proyecto puede ser, che, tengo problemas en la gestión, los proyectos se desordenan, no cumplen los presupuestos, no cumplen los tiempos. Ok, ¿a quiénes les pasa eso? Bueno, les pasa en la obra pública, en la obra privada, los que hacen vivienda, no sé, lo identifican. Después, el tercer punto es plantear la solución, ¿sí? Voy a aplicar el sistema, no sé, voy a aplicar un project, voy a aplicar el BIM, lo voy a contratar a Gustavo, que tiene una empresa que con eso anda espectacular. Tercero, el cuarto, el costo-beneficio de eso, che, yo hacer esto me va a salir tanto y lo voy a vender a tanto, ¿sí? Ya sea dibujar un plano, puede ser cualquier cosa que ustedes lo puedan identificar para desarrollarlo como profesionales independientes o como para plantear una solución como empleados dentro de una empresa. Y el quinto punto es cómo termina, ¿sí? Yo identifiqué el problema, identifiqué quiénes lo tienen, planteé la solución, lo costeé y lo cobré y doy mi salida y mi postventa. Eso lo utilizan todo el día, es el ABC de las empresas que son las que están proyectando el mundo de los próximos 20, 30 años. Es José Iruta. De alguna manera, respuesta a muchas de las preguntas que me había hecho y que, digo, algo tiene que ver, alguna herramienta tengo que poder encontrar para poder resolver esto que me está condicionando en la ejecución de los proyectos. Así que me empecé a preocupar por aprender sobre gestión. Lo primero que hice fue hacer un MBA y un máster en administración de empresas que me dio muchísimas respuestas. Por ejemplo, como decía recién Marcelo, a entender la importancia de la comunicación, que es en cierta forma la venta, ¿no? Entender también que los proyectos eran mucho más que un fenómeno de diseño, que entraban otras variables que eran fundamentales también y eran importantes. Y después del MBA descubrí una profesión, una disciplina que se llama la dirección de proyectos y me certifiqué a nivel internacional, que es un estándar de gerenciamiento de proyectos
que si yo quiero ir a trabajar en un proyecto a China, a Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Canadá, manejo el mismo lenguaje, y se los menciono porque las certificaciones internacionales son una tendencia, ¿no? Una tendencia que vamos a hablar enseguida relacionada con la especialización. Así que empezó a nacer esta necesidad de aprender y desarrollarme y especializarme en esto, y al poco tiempo me independicé, dejé de trabajar en el estudio, aunque después seguimos relacionados, ¿no? Y hice una experiencia que me gusta siempre contarla, porque yo había vivido la construcción desde el punto de vista del proyecto del diseño, colaborando con Eliana Bórmida o con Mario Danzón, o también a cargo de las direcciones técnicas, pero quería vivir el fenómeno de construir y comprender el proceso completo. Así que con un socio diseñador industrial diseñamos una vivienda que llamamos viviendas mínimas con diseño, ejecutamos un prototipo en donde hice todo, hicimos, aparte del diseño, hicimos todo lo que es la planificación de tiempos y de costos, que me acuerdo, por ejemplo, que cuando hicimos la planificación de costos, incluí el piso flotante, pero me olvidé de la mano de obra, por ejemplo. Entonces dije, ahora como aprendizaje lo voy a poner con mis propias manos, para no olvidarme más. O sea, hay que pagar a veces hay que pagar las consecuencias de los errores. Entonces dije, sí, me equivoqué de poner la mano de obra, lo voy a poner yo, ¿no? Entonces, pero fue una experiencia muy interesante, porque viví el proceso completo, ¿no? De entender el fenómeno que es la construcción. Y armé una empresa con 3 socios más, nos dedicamos al gerenciamiento de proyectos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar y asesorar en algunos proyectos en Puertos Maderos, en la parte de planificación. También hemos estado acá gerenciando proyectos para el estudio, para clientes, donde mis antiguos jefes han sido los diseñadores. Bodegas, estamos actualmente haciendo el gerenciamiento de varios proyectos de bodega en construcción. Este es un video de, por ejemplo, acabamos de terminar la planta de fraccionamiento de Fecovita, pero se los muestro otro día, si no la pueden ver en YouTube, para no extenderlo. Y aquí me parece que hay una cosa importante, que es en definitiva lo que les quiero transmitir. Y es lo que siempre le digo a mis alumnos, ¿no? El título de grado hace unos años, hace 30 años, hace 40 años, con el título de grado era suficiente, ¿no? Era suficiente para lograr un cierto nivel de posicionamiento, para asegurarse cierto trabajo, porque el cúmulo de conocimiento que existía no requería más de nosotros. Pero hoy el nivel de conocimiento es tan grande que hay que seguir estudiando. Y hay que especializarse. Por ejemplo, y este es un debate que yo siempre tengo con mis colegas, el 80% de los arquitectos o el 75% de los arquitectos hace proyecto y dirección técnica. Y en el mundo actual eso ya no funciona. No, y si bien discuto a veces con mis colegas arquitectos que tienen que existir arquitectos generalistas, el nivel de conocimiento es tan grande que, como decía recién acá el ingeniero Peñalosa, si yo voy a construir un hotel, busco un especialista en hotel. Si voy a construir un edificio residencial, busco un estudio de arquitectura que tenga cierta experiencia en edificios residenciales. Ya el mercado no nos acepta que les digamos que sabemos de todo. Y ustedes son una generación, vamos a ver ahora algunos datos estadísticos, lamentablemente no se ve porque tiene demasiado brillo, no sé si se puede bajar. Eso es un estudio que dice que escasea el talento en el mundo. Y no es que no haya gente talentosa, porque estoy seguro que en cada uno de ustedes hay un tremendo y potencial talento por desarrollarse, sino que el mundo está necesitando de los profesionales un mayor nivel de profundización del conocimiento, ¿no? Entonces hay demanda. Entre las estadísticas que dice ahí, por ejemplo, ahí dice que Argentina tiene es uno de los países con mayor dificultad para encontrar talento. O sea, pero decimos, pero si hay desempleo y cuesta tanto conseguir trabajo, sí, hay una gran demanda de las empresas por encontrar talento. Y eso es porque de alguna manera los profesionales o los jóvenes profesionales no están siguiendo, desarrollando especializaciones o profundizando en ciertas áreas de conocimiento que esté alineado con el mundo que estamos viviendo o el mundo que se nos viene. Otro dato estadístico. Te agrego un concepto en línea con lo que decís.
es importante del conocimiento. Hoy, la verdad que a diferencia de un tiempo atrás, antes era muy difícil acceder al conocimiento. Había que ir, yo me acuerdo en la facultad, había que ir a la biblioteca, hacerse socio, bajar un libro, comprar un libro. Hoy ya no hay más dudas, cualquier duda, che, ¿cómo se llamaba esto? ¿Cuál era? Te fijas en Google, en Wikipedia, en cualquier lado accedes muy rápido. Entonces, el concepto que ha tomado mucha relevancia es la aplicabilidad del conocimiento. Es decir, si hacen un curso, si se especializan en algo, tienen que hacer mucho foco en poder aplicarlo y aplicarlo eficientemente. En las obras pasa muy seguido que si encontrás a alguien que la sabe costear bien a la obra, no la sabe dirigir. Si la sabe dirigir, no le importan los costos. Si sabe de costo y dirigirla, no le importan los tiempos. Si sabe mucho de detalles, determinaciones de la parte gris de la obra, no sabe nada. Entonces, es importante lograr que ustedes puedan identificar alguna unidad donde desarrollar su potencial, pero que no quede aislada, digamos, que puedan integrar un producto, que pueden ser ustedes mismos el producto, y puedan llevar adelante con gran nivel de aplicación el conocimiento que hayan adquirido o que la rama que más les guste se sientan más identificados. Por ejemplo, entre los estudios dice, estos estudios son del Banco Mundial, dice, una de las cosas que reclaman dos áreas es mayor rigurosidad en el manejo de ciertos conocimientos relacionados con las habilidades duras y también relacionadas con las fortalezas humanas, que es lo que les decía hace un rato sobre la necesidad de desarrollar competencias sobre liderazgo, por ejemplo, la capacidad de gestionar personas. Por otro lado, miren estas otras estadísticas también del Banco Mundial, dice, puestos de trabajo susceptibles a automatización. Dice que en Argentina el 65% de los trabajos son susceptibles a automatización y entre paréntesis consideren inteligencia artificial. Esto es un tema para reflexionar, es un tema muy importante, sobre todo para ustedes que están empezando la carrera profesional, porque de alguna manera, y acuérdense lo que les estoy diciendo, dentro de 30 años probablemente ustedes, la mayoría de ustedes estén trabajando en profesiones, disciplinas que a hoy no existen y que va a requerir de ustedes una cierta apertura y flexibilidad para adaptarse dinámica y constantemente a los cambios que el mundo les va a estar ofreciendo permanentemente. Cuando yo les dije, me enfoqué en la gestión, de alguna manera me reinventé y no fue fácil reinventarme porque había sido programado en mi formación académica para ser un artista, para ser un diseñador, para ser un creativo y me costaba mucho y reflexioné mucho cuando hice el MBA sobre si podía llegar a perder mi capacidad de creatividad y después me di cuenta que mientras más competencias desarrollamos en temas relacionados con la gestión, más creativo inclusive podemos ser, que no existe nada que ver, nada que me pueda restringir mi creatividad o el desarrollo de mis capacidades. Otro más, miren, probabilidad de automatización. En Argentina, por actividad, construcción, más o menos lo mismo. O sea, el 66% de las actividades relacionadas con la construcción pueden ser reemplazadas por la automatización, van a ser reemplazadas por la automatización en el futuro. Eso nos está diciendo que hay ciertas tareas que no van a necesitar al ser humano, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y la universidad nos está preparando para ese mundo? ¿Sí? Y por otro lado, fíjense que la probabilidad de ser reemplazados por la automatización, a medida que mayor es nuestro nivel educativo, menos riesgo, fíjense cómo baja, menos riesgo tenemos de ser automatizados. Por lo tanto, como conclusión lo que les puedo decir es, hay que estar atento a lo que el mercado, la sociedad, si lo quieren decir de otra manera, la sociedad permanentemente nos está requiriendo a los profesionales de la construcción. En el caso de los arquitectos, que yo lo conozco un poco más, les puedo decir que la sociedad necesita de nosotros mucho más de lo que nosotros creemos. No es suficiente que seamos buenos diseñadores solamente, no es suficiente que seamos buenos técnicos solamente, tenemos que desarrollar y hay
áreas de conocimientos específicos que presentan grandes oportunidades de trabajo para todos ustedes, ¿no? Pero esas grandes oportunidades va a depender de la capacidad de ustedes de seguir aprendiendo y también de integrar conocimientos con otras disciplinas que no son naturales, por ejemplo, a la formación académica de grado que ustedes han recibido, ¿no? Y voy a hablar un poquito de lo que es la dirección de proyectos, pero básicamente para mí fue una forma de ver los proyectos totalmente enriquecedora en relación a entender que el éxito de los proyectos para mí como arquitecto no era hacer un buen diseño, sino era cumplir con los objetivos de tiempo, cumplir con los objetivos de costos, cumplir con los objetivos de calidad, cumplir con que el ambiente de trabajo para la gente que trabaja en la construcción sea un ambiente feliz, por ejemplo, sea un ambiente positivo, en donde las personas puedan construir y desarrollar sus vidas en un entorno, digamos, favorable. Y por otro lado, y con esto te dejo Marcelo, es la cadena de valor de la industria de la construcción, desde mi punto en la Argentina, desde mi punto de vista, en la Argentina es muy deficiente. ¿Ustedes están de acuerdo que en la Argentina hay mucho para hacer? ¿Hay muchos problemas que resolver? Bueno, todos esos problemas para resolver creo que son grandes oportunidades. Desde mi punto de vista, la cadena de valor de la construcción es muy deficiente y tenemos un valor por metro cuadrado exageradamente alto para ser un país devaluado, ¿no? Y es porque a través de la cadena, que entra desde como decía el ingeniero Peñalosa recién, desde formular bien la factibilidad del proyecto, que no se alcanza a ver ahí, a la labor que hacemos los arquitectos, los ingenieros, a buenos procesos de licitación y adjudicación de obra, a una ejecución con procesos ordenados, prolijos, rigurosos en función de la calidad y a una puesta en marcha eficiente para los proyectos. Cada una de estas fases del ciclo de vida del proyecto suman o destruyen valor que generan después beneficios o pérdida de beneficios para la sociedad. Y en cada una de estas fases del ciclo hay una oportunidad tremenda. Por ejemplo, encontrar especialistas en calidad en la industria de la construcción, ¿no? Que alguno de ustedes se especialice, se vuelva un obsesivo y fanático con cómo implementar procesos de control, seguimiento y control de la calidad en la industria de la construcción, por decir una, ¿no? Por cómo mejoramos los tiempos, la organización, la eficiencia y la productividad de costos, que yo insisto, creo que nos queda mucho por hacer. Porque creo que en la Argentina, en definitiva, en todas las industrias somos muy poco competitivos y tenemos que enfocarnos mucho más en procesos, ¿no? Y ser rigurosos en hacer las cosas. Sí, ahí lo que dijiste, bueno, tomo varias cosas de las que dijiste. Esto último, es fácil conseguir un técnico en seguridad e higiene para una obra, es fácil también que haga mal su trabajo, pero no existe el puesto de una persona que asegure la calidad general de la ejecución de la obra. Eso es muy interesante para que ustedes se especialicen. Respecto a la posibilidad que tenemos, de ser reemplazados por máquinas, les cuento una anécdota muy chiquitita. Fuimos a comer hamburguesas a una especie de McDonald's y vos llegabas y lo primero que había era una especie de cajero automático que vos marcabas y después era una máquina que trabajaba en línea y te entregaba la hamburguesa embalada. Listo. Y vos pedías, te ponía todo. O sea, había un tipo en el local por las dudas que se trabara algo, pero nada más. Te levantaban la mesa y listo. La hamburguesa la hacía una máquina. Y en la construcción visitamos Lennar. Lennar es una empresa americana, es la desarrolladora más grande de Estados Unidos, que su nivel de ventas es de 8 unidades por día, para que se den una idea de lo que vende. Y entrando a una propiedad de Lennar, ustedes rápidamente se dan cuenta del nivel de industrialización que tiene la construcción. Vienen cajas con todo el sistema de agua ya armado, que fue prediseñado, estudiado, con nivel de detalle, se manda el fabricante y viene. O sea que directamente lo instala cualquiera, no hay plomeros, ¿sí? Hay mucho menos ceramistas, hay un montón de cosas más, entonces tiende a desaparecer el laburo. Entonces es importante encontrar los nichos donde ustedes puedan desarrollarse para no caer dentro del
65% que está ahí. Gracias. Básicamente eso que está escrito ahí es lo que les quiero transmitir. La creatividad es un fenómeno maravilloso, es uno de los fenómenos aparte que nos hace humanos, ¿no? Una capacidad que tenemos solo nosotros, los seres humanos. Pero hay un concepto que generalmente no se habla mucho y que tiene que ver con hacer que lo que pensamos, que lo que creamos, transforme la realidad. Y esa es la innovación, ¿no? Entonces, si les puedo dar una sugerencia es enfóquense en la innovación, porque es a través de la innovación en donde podemos mejorar y cambiar el mundo. Cuando me dice, ¿cómo podemos resolver los problemas de la pobreza? ¿No? A través de la innovación, ¿no? A través de no solamente pensar creativamente, sino de cómo llevar el universo de las ideas a la ejecución, ¿no? De eso se trata la construcción, ¿no? De ir de la cabeza a la realidad. Estamos del otro lado del puente, podríamos decir. Algunos temas que me gusta insistir siempre institucionalmente hablando. Esto de la innovación para nosotros como Cámara y como Escuela de Gestión hoy es un mandato clarísimo, un eje de trabajo desde el 2016, diría yo, que lo hemos tomado en serio. Si ustedes buscan convocatoria TIC, T-I-I-C, que significa transformar e innovar en la industria de la construcción, TIC.camarco.org.ar, van a ver una página web donde hemos convocado, hemos detectado 5 focos principales de problemas. No me acuerdo si era Gustavo el que decía lo del speech de, bueno, empezar por dónde te duele. Bueno, hemos visto dónde nos duele como industria de la construcción y hemos salido a la comunidad de emprendedores, de gente que está pensando por fuera de la construcción, a buscar soluciones a esos 5 focos. Eso generó una presentación de casi 200 ideas que están en esa página web, que hoy están siendo evaluadas por un grupo de expertos sectoriales, por decirlo de alguna manera, y 40 de esas 200 han llegado a una instancia casi final que se van a presentar el lunes en Buenos Aires en un bootcamp que se llama así la experiencia de esta presentación, donde va a haber asesorías, coaching, evaluación de esos proyectos para que esas ideas pasen a la realidad, porque la mejor idea es la idea que se lleva a la práctica y a la realidad. Entonces, como Cámara estamos metidos en este tema de la innovación porque creemos que, no queremos ser como industria una de esas que se queden sin laburo. Es decir, lo mismo que nos puede pasar a nosotros en lo individual como personas, también puede pasar a nivel sectorial e industrial. Por lo tanto, la construcción, que le cuesta innovar, que siempre viene como poco atractiva para la gente talentosa, tenemos que ponernos la industria al hombro y llevarla adelante y hacer que sea un lugar donde todos queramos trabajar y donde todos podamos trabajar. Si hacemos un repaso de la jornada de hoy, hemos empezado por alguien que está innovando y terminamos con gente que está innovando. Y en el medio, experiencias parecidas pero distintas. Roberto con la empresa desarrolladora, Héctor con la desarrolladora más constructora, la charla de café que tuvimos o de mate que tuvimos con Nair, Juan Pablo, Victoria y Rubén, creo que dije bien los 4 nombres, ¿no? Donde de todo esto es un poco la construcción y hacia la profundización de estas experiencias de gente que está innovando, que está trabajando, que está encontrando el sentido de sus cosas a través del trabajo cotidiano. Es hacia donde queremos ir y es hacia donde la Cámara Argentina de la Construcción, a través de 1.400 socios, de un montón de gente que trabaja en esas 1.400 empresas, representando a las 20.000 empresas constructoras que hay en el país, más o menos, y con un cuadro técnico presente en 24 provincias y en 24 delegaciones, queremos aportar y queremos apostar por un futuro con más construcción, con mejor construcción, donde la casa o la vivienda que hacemos sea un hogar y donde la escuela, como decía en la entrevista, mañana sea el lugar donde mucha gente se eduque y progrese y sea mejor persona. Ustedes tienen que ser parte de ese futuro y para eso estamos acá y para eso los queremos invitar a seguir esta relación y este puente que hoy hemos establecido. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.